Buenas noches, licenciado Jorge Zambrano. Mi nombre es Evelyn Lisek Delgado Bermúdez. El tema que yo escogí como proyecto es la peritonitis bacteriana espontánea diagnosticada por el líquido peritoneal. La peritonitis es la inflamación de la membrana serosa que recubre la cavidad abdominal. Existen diversos estímulos que pueden generar esta respuesta inflamatoria. Entre ellos tenemos la irritación química, la necrosis local o una invasión bacteriana. La peritonitis infecciosa se divide en tres grupos. Los primarios, que son aquellos que no son de origen intraabdominal, los secundarios, que son de origen intraabdominal, y los terciarios, que son persistentes y recurrentes. Según su evolución, se pueden clasificar en dos, que son agudos, que su progreso es más rápido, y crónicos, su progreso es más lento. La peritonitis bacteriana primaria o espontánea es una infección de líquido ascítico donde se acumula en el abdomen de pacientes con enfermedades como la cirrosis por una o más bacterias de líquidos, sin que exista una infección en el órgano intraabdominal. En el caso de los pacientes con cirrosis, el líquido ascítico es un lugar apropiado para su colonización, ya que la capacidad del mismo para eliminar estas bacterias se encuentra disminuida. La peritonitis bacteriana espontánea es una infección grave que puede llevar a la muerte a un paciente, sobre todo cuando se asocia a la disminución del funcionamiento de los riñones. Se considera que una peritonitis bacteriana espontánea es adquirida de modo intrahospitalaria cuando los síntomas instauran luego de 72 horas desde la admisión del paciente. La etiopatogenia. La translocación bacteriana desempeña un papel importante en la patogenia. Las bacterias intestinales o sus productos atraviesan la mucosa intestinal y colonizan los ganglios linfáticos mesentéricos. Desde aquí pasan al torrente circulatorio y mediante bacteremias repetidas difunden y colonizan el líquido abdominal. La mayoría de los peritonitis bacterianas espontáneas tienen como origen la microbiota intestinal endógena. Los microorganismos acceden al líquido abdominal por vía linfática, acceso directo por migración transmural y fundamentalmente por diseminación hematógena. En el paciente cirrótico concurren una serie de circunstancias que favorecen la translocación bacteriana y el desarrollo de la peritonitis bacteriana espontánea. En algunas ocasiones, el origen es extraintestinal asociado a distintos focos sépticos, sobre todo respiratorios, urinarios o iatrogénicos. La etiología es monomicrobiana en el 92% de los casos. En el 70% se aíslan patógenos entéricos como la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, y en un 25% se aíslan cocos gram positivos, sobre todo los estreptococos del grupo Viridae, siendo inusual la presencia de bacterias microaerófilas y anaerobias. En la peritonitis bacteriana espontánea, esta es de origen nosocomial. Aquí predominan los cocos gram positivos como los Enterococcus, los Staphylococcus y los bacilos gram negativos no entéricos como las Pseudomonas. En los últimos años se toma como importancia los aeurus. En los niños también se admiten por vía hematógena. Como ruta de acceso más frecuente es la linfática, la transmural y la urinaria. En las niñas es tracto genital, donde predominan los cocos gram positivos en un 69%, y los bacilos, los gram negativos, en un 31%, donde el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, seguido del Streptococcus pyogenes. El diagnóstico de laboratorio de la peritonitis bacteriana espontánea se da por medio del análisis del líquido abdominal o líquido peritoneal. La infección peritoneal desencadena una respuesta inflamatoria con atracción de polimorfonucleares. La toma de muestras se hace mediante el procedimiento que se conoce como parecentesis, que consiste en la punción con una aguja fina en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, procedimiento que lo realiza un médico. Para realizar este análisis
es preciso extraer una pequeña muestra del abdomen, habitualmente unos 30 a 40 centímetros cúbicos. Luego se desinfecta la zona de la punción con alcohol etílico en un 70% durante 30 segundos. Y luego se aplicará una solución yodada, tintura de yodada, en 1 o 2% durante 30 segundos o una povidina yodada durante 1 minuto, haciendo círculos concéntricos desde el centro hacia la periferia en una zona de unos 10 centímetros de diámetro y luego se extrae el líquido. El examen macroscópico o aspecto. El líquido abdominal puede ser de ayuda en la orientación diagnóstica. La turbidez y el color deben ser anotados y deben ser tomados muy en cuenta. En circunstancias normales, el líquido peritoneal es de color claro o amarillo pajizo, y en una peritonitis bacteriana espontánea su aspecto es turbio y es de un color amarillento, y puede ser hemático cuando ha sido por un traumatismo. En el examen celular, la presencia del líquido abdominal, existe un recuento de mayor de 250 polimorfonucleares sobre milímetros cúbicos, que determina el diagnóstico de la peritonitis bacteriana espontánea. Se ha descrito que el conteo de polimorfonucleares varía de acuerdo a la bacteria que se encuentre en el líquido, siendo menor en los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea por Staphylococcus, donde se encuentra de 800 a 200 polimorfonucleares sobre milímetros cúbicos. En otros casos, como el Streptococcus, se encuentran de 650 a 1350 polimorfonucleares sobre milímetros cúbicos. En casos como Enterococcus, hay de 771 a 1686 polimorfonucleares sobre milímetros cúbicos, y en el caso de Enterobacterias se encuentran de 3275 a 8342 polimorfonucleares sobre milímetros cúbicos de células. En pacientes con ascitis hemorrágicas existe un conteo de eritrocitos mayor a 1000 milímetros cúbicos, donde se debe restar un polimorfonuclear por cada 250 eritrocitos por milímetros cúbicos. Pruebas químicas. Se deberá extraer el líquido para conocer la concentración de las proteínas totales, la glucosa y la enzima LDH, ya que estos son valores muy importantes para determinar una peritonitis bacteriana espontánea. También se deberá cultivarlo para saber qué tipo de bacteria es la causante de esta infección. Entre los valores químicos que presentan son los siguientes. Este presenta un pH mayor a 7, presenta una glucosa mayor a 60 miligramos sobre decilitros, un LDH menor a 600 unidades internacionales sobre decilitro y una proteína total menor a 3 gramos sobre decilitro. Entre los exámenes microbiológicos, aparte de la extracción del líquido abdominal, se deben hacer hemocultivos, ya que la mayoría de estos se asocian a bacteremias. Y también se debe hacer cultivos de orina, aunque el paciente presente o no clínica urinaria, ya que la bacteriuria asintomática es un factor de riesgo para la peritonitis bacteriana espontánea en un paciente cirrótico. Los hemocultivos serán positivos en más de un 50% de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. Otro examen que se realiza es la detección genómica. Diversos estudios han aplicado métodos moleculares para la detección bacteriana en la peritonitis bacteriana espontánea. En comparación con un cultivo convencional, las proteínas C reactivas múltiples presentan mayor sensibilidad y especificidad. La detección mediante la proteína C reactiva universal 16S-rDNA muestra una rentabilidad superior a algunos estudios, mientras que otros obtienen sensibilidad inferiores al cultivo. La presencia del genoma bacteriano en el líquido abdominal no predice el posterior desarrollo de una peritonitis bacteriana espontánea, aunque parece ser un indicador
de mal pronóstico en determinados grupos de pacientes.